Buenas noches, estimados maestrandos y maestrandas. Reciban un cordial saludo de bienvenida. Me es grato poder ser la facilitadora del curso de Planificación Estratégica de la Educación. Y es grato también poder compartir en este curso con un grupo selecto de profesionales con experiencias y con una formación multidisciplinar. Es importante pensar que este curso entonces será un espacio valioso de aprendizaje, de intercambio de experiencias y de facilitación de conocimientos, de habilidades y actitudes que nos ayuden al desempeño profesional. Para mí entonces es un placer poder iniciar esta clase en vivo. Tenemos 29 maestrandos que se han incorporado a la plataforma. Seguramente posteriormente se van a ir sumando, pero vamos a dar inicio ahorita. Así es que bienvenidas y bienvenidos todas y todos. Para esta noche tenemos una agenda de trabajo. Empezar diciendo que este es un espacio de mucho aprendizaje. Es un entorno virtual que vamos a mediar para poder intercambiar experiencias, para que ustedes puedan participar, puedan opinar, comentar, y que este sea un espacio no muy frío ni lineal, sino un espacio en el que podamos estar interactuando durante todo el proceso. En ese sentido, hemos planteado una agenda de trabajo y unas, digamos, indicaciones metodológicas que nos van a ayudar a que podamos asumir un rol protagónico, un rol participativo, en el cual ustedes se puedan encontrar también en este proceso de aprendizaje. Vamos entonces a plantearles la agenda de trabajo para este día. Y es la siguiente. Saludo de bienvenida, introducción a la asignatura, introducción a la metodología de clase en vivo, instrucciones metodológicas. Vamos a presentar la pregunta generadora que inicia con el curso, la exposición de puntos clave sobre el tema. Abrimos un espacio de consultas sobre el tema y las actividades de evaluación. Posteriormente estaremos cerrando como a las 9 de la noche. En ese sentido, con esa perspectiva, iniciamos entonces esta sesión en vivo. La planificación estratégica de la educación en la unidad 1, denominada la programación, contiene los siguientes contenidos: los conceptos de programa de estudio, contenidos del programa, los objetivos del programa, la aplicación del programa y la metodología del programa. Son los que están ya establecidos ahí en su instruccional. Recordando también los elementos de competencia que están planteados para esta unidad, como son definir el concepto de programa de estudio para poder comprender sus componentes. Segundo, analizar el contenido del programa como elemento fundamental para el desarrollo de una clase. Tercero, identificación de los objetivos del programa de estudio para determinar las metas a alcanzar. Y cuarto, comprender la aplicación, la aplicabilidad de los programas de estudio y su metodología. Entonces, como podemos ver, pasamos primero por el concepto de programa, estudiamos los contenidos del programa, sus objetivos y sus implicaciones metodológicas. Justamente son el corazón, digamos, el centro de esta unidad de trabajo, denominada programación. Algunas instrucciones metodológicas para la clase en vivo.
Vamos a trabajar con el enfoque de la pedagogía de la pregunta. Ese es un enfoque que lo fundamenta Paulo Freire y Antonio Faundes. Justamente a ellos les hicieron una entrevista sobre qué significaba la pedagogía de la pregunta. Hice parte de que los procesos de aprendizaje deben estar generados sobre la base de la pregunta, no de las respuestas que podamos dar, sino de las posibilidades que se abren a través de encontrar las respuestas. En un primer momento nos formulamos las preguntas y en un segundo momento nos vemos encontrando las respuestas a esa pregunta. Entonces es importante siempre partir de la pregunta porque eso nos lleva a la problematización del conocimiento. Y por supuesto, ese proceso permite hacer cambios en las formas metodológicas de abordar los contenidos. Porque por un lado, rompemos con lo tradicional, con la forma de solo transferir contenidos, y cuando nos encontramos con la pregunta nos ayuda a la reflexión, a la construcción, a ir trabajando más habilidades de pensamiento crítico. Entonces, en esta clase en vivo esperamos que sea un espacio de reflexión y también de debate. Por supuesto, de colocar puntos claves teóricos que nos ayuden entonces a relacionarlos con sus propias prácticas, con sus propias experiencias y que nos conectemos, ¿verdad?, para el logro de los propósitos de este curso. En ese sentido, tenemos como opciones metodológicas. La primera instrucción es exploración de los conocimientos previos. Es decir, vamos a dar un espacio sobre la base de preguntas para conocer algunos conocimientos previos que ustedes tienen alrededor de estas temáticas que vamos a abordar. En un segundo momento, vamos a hablar de la realimentación de esta clase en vivo para la organización de sus grupos por clase en vivo. Quiere decir que la siguiente sesión, la clase en vivo número 2, vamos a tener un grupo que nos va a realimentar esta sesión en vivo número 1. Vamos a asignar un colectivo y yo voy a mencionar los nombres incluso ahorita de quienes van a formar ese primer colectivo para que podamos entonces tomar apuntes de los aspectos más relevantes, de aquellos aspectos que generaron más inquietudes o de aquellos aspectos que son necesarios incluso profundizar y aspectos claves del contenido que se facilitó. Entonces ese primer grupo va a tener un espacio en la próxima clase en vivo para que nos comparta esas ideas claves que salieron en esta clase, que surgieron en esta clase en vivo, en esta número 1. Entonces he organizado a partir de la lista de personas que aparecen en la plataforma, ya he organizado este primer grupo y lo voy a mencionar ya porque puede desde el inicio empezar a poner el acento en algunos aspectos. Como por ejemplo, tenemos a Jonathan Josué Amaya Méndez, a Eric Esaú Andrade Flores, Donatila Argueta Amaya y Elvis Josué Argueta Canales serán los que van a conformar el primer grupo de realimentación. Ellos en la próxima clase en vivo van a tener 10 minutos para poder compartir, socializar los elementos claves más relevantes que hayamos compartido en esta sesión. Y así sucesivamente, al inicio de cada clase en vivo, estaré dando a conocer los grupos con los que se van a ir conformando para que ustedes puedan entre sí comunicarse y poder distribuirse algunos aspectos claves que quisieran comentar.
Entonces, el micrófono va a estar habilitado para que ustedes puedan compartir esas valoraciones. Será siempre un punto de inicio en estas clases en vivo. Por supuesto, habrá exploración de conocimientos previos y habrá un espacio de realimentación. Luego yo voy a trabajar los puntos claves del tema a través de la exposición, ¿verdad? Puede ser una exposición dialogada porque en la marcha de la exposición ustedes pueden también levantar la mano o abrir el micrófono y hacer una pregunta o hacer un comentario al respecto o si se quiere relacionar con una experiencia concreta, eso es fundamento teórico, usted también lo puede hacer. Siéntase en la libertad de poderlo hacer. Luego vamos a tener un espacio de discusión de preguntas claves alrededor del tema que hemos trabajado. Si a un dado caso no salen durante la exposición, vamos a dejar un espacio para que hayan preguntas y respuestas. Y luego vamos a dejar un espacio para la participación de un subgrupo en un microtema. ¿Qué quiere decir esto? Que hay otro grupo que va a participar y va a poder exponer un tema en particular que está ahí en nuestra programación. Por ejemplo, hay un subgrupo, que lo tengo identificado, que nos va a trabajar con el siguiente tema. Va a trabajar con el tema de metodología. Este subgrupo va a tener 15 minutos para poder exponer el tema de metodología que está en la unidad 2 y está relacionado al 2.9, ¿verdad? Repitiendo, es el tema, el microtema es de la unidad 2 y es el 2.9 de nuestra unidad 2. Entonces, este grupo va a leer lo que está ahí en la plataforma, en la unidad 2, en el número 2.9, va a identificar ideas claves, las va a relacionar con aspectos concretos de la experiencia, de la práctica, y podrá entonces compartirla. Ese grupo va a tener 15 minutos para hacer su exposición. Y luego el resto va a poder comentar y hacer preguntas también. ¿Quiénes van a formar este subgrupo para la próxima clase en vivo, la número 2, la clase 2? Estaría entonces Luis Ángel Avilés Jurado, Francisca Emilia Campos, Nelson Stanley Castillo y Milton Daniel Díaz Ramos. Son 4. Entonces, la tarea de este grupo que acabo de mencionar es irse a la plataforma, a la unidad 2, buscar el contenido, metodología, que es relativo al 2.9, leerlo y compartir las ideas claves que ha leído a la luz de las experiencias y prácticas, poder compartir en este espacio de la clase en vivo. Y bueno, como ustedes ven, va a ser un espacio interactivo en el cual ustedes tienen que expresar también, opinar, preguntar, para que estas 2 horas sea de mucha interacción, de mucho intercambio y de mucho aprendizaje. Y esta clase la vamos a ir cerrando con una evaluación, ¿verdad? Con la evaluación de la semana, para recordarles a ustedes que tienen evaluaciones en plataforma y revisar algunas orientaciones para cuando vayan a trabajar en la plataforma. También decirles que hay un espacio en plataforma que es el espacio del foro de consulta, donde ustedes podrán hacer todas las consultas relativas a las tareas, a los temas o algunas dudas o aclaraciones que necesitan que yo les haga. Entonces, ahí va a estar el espacio habilitado para que ustedes puedan escribir
y yo poder estar apoyándoles en su proceso de formación de manera directa. Y luego también está el foro de presentación. Ahí yo les solicito que ustedes se presenten porque es importante saber cuáles son sus especialidades. Algunas tareas, algunos grupos de realimentación o incluso de los subgrupos de microtemas para clase en vivo, es bueno saber con quiénes es que está trabajando, con qué especialidades también, porque se adaptan a sus especialidades y el desarrollo de los temas pueden ser mucho más ricos todavía si estamos participando desde las propias experiencias que cada una y cada uno tenemos. Entonces, como ustedes pueden ver, esta clase en vivo será una clase en vivo interactiva donde podamos aprender y hacer un trabajo colaborativo para fortalecer todo su proceso de formación. Hay un punto de partida esencial en ustedes que es su propia experiencia, ¿verdad? Su propia experiencia y su propia formación que son importantes en este proceso. Bueno, antes de continuar con la otra fase, vamos a darle el espacio al ingeniero Trinidad, quien quiere darle la bienvenida a nombre de la Universidad Gerardo Barrios. Adelante, ingeniero. Cómo no, muchísimas gracias, doctora, muy fina, muy amable. Además de darle también a usted la bienvenida a esta asignatura, también le doy la bienvenida a los demás compañeros profesionales en el grupo y a otros que tal vez se puedan incorporar más adelante. Este es un momento importante que nos permite reconocer en los profesionales su preferencia por nuestra institución, pero más importante es reconocer que es ya la materia del segundo ciclo que estamos cursando. Recuerdo cuando se comenzó que estaban los grupos y todo eso, y primera materia, y tal vez han de haber pensado, de aquí que pase un ciclo, y miren, ya pasó. Y tiene un momento importante este paso de la asignatura, que lo han realizado a pesar de las adversidades que nos ha acompañado la vida con la pandemia de connotación mundial. A estas alturas quizás ya no es extraño que uno de nuestros compañeros tenga algún conocido que tal vez haya salido afectado por la enfermedad. Pese a esa situación, tenemos que sacar el coraje para poder también seguir adelante y mejorar nuestro perfil profesional en la docencia. Esta materia me ha llamado mucho la atención para participar con ustedes por cuanto es una materia que yo le he dado seguimiento en otras profesiones. Y curiosamente las profesiones tienen esta materia como transversal. Es la planificación. Aquí el nombre es Planificación Estratégica de la Educación, una asignatura que ve la planificación desde el punto de vista del docente, desde el punto de vista administrativo y desde el punto de vista a nivel de gerencia o quisiera decir yo quizás a nivel de Ministerio de Educación, pero que sí es parte importante para poder nosotros afianzarnos de los conceptos que podamos nosotros planificar casi hasta con los ojos vendados, por parte de lo noble que representa nuestra profesión. Hacerles una invitación también a participar activamente de las clases, a escribir en el chat si no pueden o no tienen acceso al micrófono, darse la confianza de platicar con la doctora, aclarar situaciones de temas que corresponden a la temática, participar en los trabajos grupales, ¿verdad? Y estar atentos en el grupo también, porque cuando ustedes opinan en el grupo, lo estoy viendo yo, lo está viendo el decano de la facultad y lo está viendo la asistente, y allí nosotros vemos la inquietud suya y nos repartimos ahí a quien le toca para resolverle o contestarle alguna de sus inquietudes. En esta ocasión les deseo
la más cordial bienvenida y también que cada uno de ustedes cumpla lo mejor de sus expectativas en función de la experiencia en el campo profesional que tiene la doctora, en su preparación de maestría, en su preparación de doctorado y sobre todo su experiencia como profesional, que van a estar puestas a través de esta materia al servicio de usted para que pueda mejorar su perfil con cada materia que se cursa. Buenas noches y estaremos en otra oportunidad. Muchas gracias. Buenas noches, ingeniero. Gracias por su bienvenida. Bueno, continuando entonces con el tema, con nuestra agenda, tenemos como pregunta clave ¿por qué es importante el estudio y la aplicación de la programación educativa? Esta es una pregunta generadora, es una pregunta que nos debe de llevar en todo el recorrido de nuestra formación y saber dar respuesta al cierre del curso, que hemos comprendido la importancia del estudio, ¿verdad? De toda esa área conceptual en torno a la planificación estratégica, pero no solo a nivel de comprensión conceptual, sino también el dominio de habilidades y destrezas en materia de planificación. Y por supuesto, con una actitud creativa, con una actitud de disposición y de valorar sus propios aprendizajes en esta disciplina. Entonces, es una pregunta muy valiosa que tenemos que irnos respondiendo durante todo el proceso, durante todo el curso. Quisiera iniciar con esta idea de William Allen. Dice, la educación no es la respuesta a la pregunta. La educación es el medio para encontrar la respuesta a todas las preguntas. Ahora quiero escucharles. Voy a leer de nuevo el texto detenidamente y quiero escucharles. Abran su micrófono, saluden a sus compañeros, denles la bienvenida también y pensemos en esas ideas. La educación no es la respuesta a la pregunta. La educación es el medio para encontrar la respuesta a todas las preguntas. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué opinan en torno a ese pensamiento de William Allen? Les dejo el micrófono para que puedan participar. Buenas noches, no sé si me escuchan. Buenas noches, le escuchamos clarito. Diga su nombre y dé la bienvenida a su grupo. Muy buenas noches, compañeros, ¿qué tal? ¿Todo bien? Por mi parte, espero que todos estén bien. Un gusto otra vez compartir con ustedes estas interesantes clases y pues mi nombre es Stanley Castillo, bueno, soy de Usulután, algunos ya me conocen, y para los que no, estamos a las órdenes, aquí estamos siempre. Y bueno, con respecto a la frase de William Allen, creo que se leería, no es la respuesta a la pregunta, dice, la educación es el medio para encontrar la respuesta a todas las preguntas. Yo creo que el autor se basa en aquello en que uno muchas veces cree que la educación realmente nos va a mostrar todo y realmente la educación de algún punto u otro nada más nos alienta o nos motiva a buscar la verdad, porque normalmente cuando digamos, una materia, digamos, uno aprende, digamos, conceptos generales, básicos, incluso podemos profundizar en algún tema, pero siempre hay más por descubrir y muchas veces ya buscamos métodos o medios, a veces muchas veces hasta afuera, para poder complementar. O sea, la educación lo que realmente nos da es aquel sentido de la búsqueda de la verdad. Entonces, ya cuando tenemos esa motivación,
ya no es necesario tener un libro o que alguien nos diga, ¿verdad? Sino que nuestra misma motivación por el saber es la que nos impulsa a, a buscar más de algún tema, digámoslo así. Claro, claro. Excelente. Por supuesto, interesante mirada. ¿Cómo me dijo que se llama? Stanley Castillo. Stanley Castillo. Gracias, Stanley. Okay. ¿Alguien más quiere participar? Sí, adelante. Adelante. Hola, adelante. Sí, buenas noches. Sí, claro, le escuchamos. Gracias. Buenas noches, doctora, compañeros. Este camino lo empezamos nuevamente muy contentos, motivados, el poder seguir pues agrandando nuestros conocimientos en el área de la educación, una disciplina que creo yo que hoy en día ha demostrado la utilidad y la importancia que tiene, y pues que quizás se había dejado por un lado durante todos estos años, pero con esto de la pandemia se pone ya en perspectiva. Mi nombre es Jennifer Guerrero, les saludo desde San Antonio Silva, San Miguel. Excelente. Y sobre la frase me llamaba mucho la atención de que nosotros como seres humanos buscamos la respuesta a todo. De todo Sí, sí. nosotros queremos tener una respuesta. Entonces la educación no lo vamos a ver como esa ciencia que nos va a dar todas esas respuestas. La educación nos indica a nosotros el sendero que debemos de seguir para alcanzar la consolidación del conocimiento, y que por medio de esa guía, de esa dirección, nosotros podamos alcanzar los conocimientos y podamos hacer ciencia, ¿verdad? Que es de lo que se trata dentro de todos los procesos de formación. Así es de que un gusto, doctora y compañeros, esta es mi participación. Excelente, mucho gusto. Saludos hasta San Antonio Silva. Interesante porque podemos saber que estamos en la región, es decir, estamos en zonas diferentes de la región, y eso nos invita a interactuar, intercambiar, ¿verdad? Desde las experiencias, desde los propios contextos en los que ustedes se desenvuelven y trabajan. Entonces va a ser súper interesante este interactuar, y excelente mirada en torno a lo que nos dice William. Excelente. ¿Alguien más quiere participar también? Buenas noches. Buenas noches. Yo quiero Sí. participar. Mi nombre es Jonathan Amaya. Y desde mi perspectiva, yo soy de San Miguel, y desde mi perspectiva, yo siento que el texto lo que indica es que la educación no se limita a solo una pregunta, sino que por medio de ella podemos encontrar la respuesta de todas las preguntas. Eso es lo que yo entiendo, que por medio de la educación no nos vamos a limitar a responder la pregunta, porque yo veo que ahí al principio dice la pregunta está en singular, ¿verdad? Sí, sí. Y después dice la respuesta a todas las preguntas de último, ¿verdad? Entonces Sí. eso es lo que yo veo, que por medio de la educación no solo vamos a encontrar uno, sino que vamos a encontrar respuestas a todas las preguntas. Así es, por supuesto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Jonathan. Bueno, interesante las valoraciones. Esto debe de invitarnos en este curso a que la educación no es la respuesta a las preguntas que tenemos, sino más bien es el medio. Este proceso formativo debe de darnos las herramientas, los instrumentos para encontrar esas respuestas. Y pasa justamente por la comprensión del conocimiento, por la aplicación del conocimiento y por las posibilidades que tenemos de actuar críticamente frente a esos conocimientos, frente a las experiencias y las realidades en las que cada una y cada uno nos desenvolvemos. En ese sentido, la educación es un medio, es un instrumento que nos ayuda a encontrar la respuesta. Una educación que cree que da todas las respuestas es una educación tradicional, porque el sujeto no está aprendiendo a pensar.
no está desarrollando habilidades de pensamiento crítico, no está desarrollando capacidades psicológicas superiores que le van a permitir actuar conscientemente y con las posibilidades de tomar decisiones y transformar esa realidad en la que se vive o en la que comparte e interactúa en un mundo más amplio que es el mundo social. En ese sentido, debe de generarse siempre la pregunta, y por eso decíamos la pedagogía de la pregunta, porque la educación no nos va a dar todas las respuestas, sino nosotros tenemos que encontrar esas respuestas dominando un conjunto de herramientas, desarrollando habilidades y actitudes sociales positivas que nos permitan transformar nuestras experiencias y nuestras realidades. Vamos entonces a introducirnos a los conocimientos previos. Hay 4 preguntas que también me gustaría que pues el resto pudiera interactuar. Una primera pregunta dice, ¿cómo se llama el instrumento curricular donde se organizan, seleccionan y se prevén los objetivos, los contenidos, la metodología y la evaluación? Y que a la vez facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje y la labor docente. ¿Quién tiene idea sobre cómo se llama ese instrumento? Buenas noches, si no me equivoco, creo que es el plan anual. El plan anual. Muchas gracias. Gracias por esa participación. Vamos a llamarle programación, ¿verdad? Y el plan anual hace parte de esa programación. Y ese plan anual surge de otro instrumento mayor que se llama programa, ¿verdad? Que se llama programa. Entonces, este instrumento curricular donde se organizan, seleccionan y se prevén los objetivos, los contenidos, la metodología y la evaluación es el programa. Y de ese programa elaboramos nuestro propio plan anual. Entonces, hace parte de esta programación. Bueno, la segunda pregunta, ¿cuáles son los componentes del currículo? ¿Alguien me los puede decir? Hola, buenas noches. Sí, Sí, si no me equivoco, los componentes del currículo son los objetivos, contenido, metodología y la evaluación. Excelente, esos son, ¿verdad? Los componentes del currículo son los objetivos, los contenidos o áreas, ¿verdad? Son las metodologías, la evaluación y los recursos. Esos son los grandes componentes del currículo y que son los que van a cruzar todo el proceso de planificación. Ellos aparecen de distinta manera, diseñados de distintas formas en cada una de esas planificaciones o programaciones que hacemos. Pero son vertebradores, es decir, ellos cruzan todos los procesos de planificación. Así que esos componentes no se nos tienen que olvidar. Son claves en los procesos de planificación estratégica y también en procesos de planificación operativa, ¿verdad? Son claves. Bueno, la tercera pregunta es sobre, mencionen los tipos de contenido que se organizan en el programa de estudio. ¿Alguien nos quiere comentar? Buenas. Buenas, adelante. ¿Me escuchan? Los contenidos son, los tipos de contenidos que se organizan en el programa son los contenidos conceptuales, contenidos actitudinales y contenidos procedimentales. Exactamente. Igual el licenciado Llanes nos acaba de decir, son los conceptuales, procedimentales y actitudinales. Por supuesto, esos son los contenidos con los que hoy organizamos los programas de estudio. Entonces significa que hay una
una ruptura, digamos, entre una forma tradicional de ver el contenido solo como un conjunto de temas en un programa, pues ahora tenemos contenidos diferentes que nos van a permitir desarrollar competencias, ¿verdad? Y hacer un proceso de planificación más consentido, más adaptado a las necesidades de aprendizaje de los sujetos con los que estamos trabajando. Bueno, excelente respuesta. Y la última dice, ¿en base a qué se diseña la programación educativa? ¿Alguien quiere compartir? ¿Alguien ha levantado la mano? ¿Puede abrir el micrófono? ¿En base a qué se diseña la programación educativa? Buenas, creo Buenas. que se diseña en base al ideal que tiene el país de la persona que se va a graduar. Claro. Por supuesto, digamos que hay un perfil, ¿verdad? Un perfil Ujú. profesional que marca un poco la ruta a seguir en el proceso formativo. Sí, ese es un elemento clave en el diseño de un programa, ¿verdad? El perfil. ¿Qué otros elementos se toman en cuenta? Bueno, vamos entonces a dejarlo ahí. Vamos a introducirnos a nuestro contenido y esperamos que vaya en la marcha despejando algunas dudas que se puedan tener. Gracias por su participación. Vamos entonces a hacer una introducción al planeamiento estratégico de la educación. Cuando hablamos de planeamiento estratégico de la educación, nos coloca en esos 4 planos que están ahí. Son 4 dimensiones de la planificación educativa. La primera es el planeamiento educativo del país. El planeamiento educativo del país es una visión de conjunto que integra los problemas y necesidades en materia educativa. Ese planeamiento de la educación también es el conjunto de políticas que van a orientar y van a dar las grandes líneas y directrices al sistema educativo nacional. Ese planeamiento de la educación nacional tiene un marco jurídico regulado desde la Constitución de la República. Ahí encontramos los fines de la educación. Y esos son los que sustentan la filosofía de la educación. Por lo tanto, ese planeamiento de país está dando respuesta a ese tipo de ser humano que se quiere formar en la sociedad. ¿Para qué sociedad? ¿Para qué ser humano? ¿Para qué mundo? ¿Y para qué vida? Es decir, esa concepción de educación, que es una concepción político-educativa, se define en el planteamiento de la educación de país. Es aquí donde se identifica qué tipo de sujeto se quiere formar, con qué valores, con qué conocimientos, con qué habilidades queremos que este sujeto se forme. Asimismo, ¿para qué tipo de mundo? Hoy en día hablamos de las sociedades mundo, del ciudadano mundo, porque estamos interconectados con el mundo a través de los sistemas de redes, a través del Internet. Ahora somos sociedades mundos. Entonces, este planeamiento educativo debe de plantearnos la filosofía, la ruta político-educativa que se requiere para la educación del país. Asimismo, ¿para qué tipo de vida? Para una vida donde el centro es el ser humano, o es una educación
para una vida donde no es el ser humano, sino es el mercado? ¿Para qué tipo de mundo, para qué tipo de sociedad queremos que se forme este sujeto? ¿Es para que colabore, contribuya con las grandes transformaciones de la sociedad? ¿Es para que se adapte a los contextos? ¿Es para que se inserte en el mundo laboral, empresarial, mercantil? Es decir, eso está planteado desde la propia filosofía y desde la propia política educativa del planeamiento de país. Este planeamiento de país dicta entonces las líneas político-educativas para el sistema educativo nacional. Este sistema educativo nacional materializa el conjunto de políticas que se diseñaron desde el planeamiento de país. También está regulado por un marco jurídico que no es solo nacional. Tenemos marcos nacionales que también influyen e inciden en el planeamiento de país y en cómo funciona el sistema educativo nacional. Este planifica los niveles y los ciclos del sistema educativo nacional. Ellos organizan y planifican las modalidades del sistema educativo nacional. Y por supuesto, el funcionamiento del currículo, la política de personal docente regulada por la ley de la carrera docente y también por ese sistema jurídico normativo que va a formar parte de este sistema educativo nacional. Luego, este sistema educativo necesita un instrumento para poder materializar estas grandes líneas y políticas educativas. Y el instrumento es el currículo. Y a eso le llamamos el planeamiento del currículo nacional. Este es un currículo que recoge todas las intenciones del sistema educativo nacional y, por supuesto, recoge las intenciones filosóficas, políticos, sociales, planeamiento de país. Este planeamiento curricular está estructurado por una concepción del currículo, por unos principios, por unos componentes del currículo, como son el componente de los objetivos, el programa de estudio, los objetivos, los contenidos, la metodología, que posteriormente se organizan en los programas de estudio. Este planeamiento curricular se basa en los grandes objetivos de la educación que tiene este planeamiento del sistema. Esos objetivos de la educación que están en la Ley General de Educación. Entonces, todo este nivel es cíclico. Eso no es lineal. Está interconectados uno con el otro para poder lograr el desarrollo de los procesos educativos. Entonces, este planeamiento también está diseñado en función de los ciclos, grados, niveles, que va a permitir el logro de los objetivos de la educación del sistema educativo. Luego nos encontramos con el planeamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. Este nivel me genera, el planeamiento curricular me genera los programas. Y este, que es la prescripción nacional, también tiene un nivel de concreción que es el ámbito institucional, es el ámbito de las instituciones. Para concretar el planeamiento del proceso de enseñanza tiene que estar articulado al planeamiento curricular nacional y el planeamiento curricular adaptado a los contextos de cada una de las instituciones que son creadas
para el desarrollo de los procesos educativos, son organizadas para eso. Está establecido en la Ley General de Educación. En ese sentido, en el planeamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje nos encontramos con grandes preguntas claves que van a originar los procesos de programación, como son cuáles son los objetivos que vamos a trabajar en cada grado, en cada nivel o en cada modalidad. ¿Cuáles son los criterios para la selección de esos contenidos? ¿Cuál es la metodología o las estrategias de aprendizaje para trabajar en los distintos niveles, ciclos, grados o modalidades? ¿Cuáles son las formas de evaluación? ¿Con qué criterios e instrumentos vamos a realizar el proceso de la evaluación? Entonces aquí nos encontramos con una operativización o la operatividad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es aquí donde delimitamos los recursos, los objetivos. ¿Para qué? Para el diseño del plan anual. Este es el punto de llegada, este es el punto micro del proceso de la planificación. Entonces, vamos a entrar a este nivel de detalle. ¿Cómo es que se genera el proceso de la programación? Cómo el programa se convierte en una herramienta para la planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, iniciamos primero con el concepto de programa. Aquí nos ha llegado un mensaje, es importante. Miguel Ángel Llanes nos dice, definitivamente uno de los cambios del currículo debe estar en lograr las competencias para enfrentarnos a los nuevos retos utilizando lo que aprendemos, no para algo específico solamente, sino para resolver todos los problemas de la vida. Esto está en el campo de esa visión, de esa concepción con la que se enrumba el planeamiento de la educación de país y, por supuesto, el planeamiento de la educación institucional. También Donatila nos dice, cuando se habla de planificación estratégica de la educación, van inmersos estos 4 tipos de planificación representados en mapas. Esa es una pregunta que ella nos dice. Cuando se habla de la planificación estratégica de la educación, ¿van inmersos estos 4 tipos de planificaciones? Bueno, claro que sí. La planificación estratégica de país pasa por todos esos niveles del planeamiento educativo. Las instituciones están en un tercer nivel de ese planeamiento educativo, como es el planeamiento curricular. Están en este nivel. Pero, por supuesto, tiene a la base un marco jurídico y un marco de diseño conceptual del planeamiento del sistema educativo nacional. Hay una prescripción nacional que es la base para este planeamiento. Entonces las instituciones pasan por estos niveles, por este marco teórico, filosófico y jurídico, pasa por este nivel de diseño del currículo nacional prescrito. Aquí encontramos los enfoques curriculares como el enfoque constructivista, el enfoque humanista, el enfoque social comprometido, son la base de este fundamento del currículo nacional y que por supuesto fundamentan los enfoques pedagógicos de los procesos de planificación. Entonces todo esto está íntimamente conectado. Entonces las instituciones tienen que estar en constante movimiento. Ellas están
aprendiendo constantemente, sus procesos son dinámicos y tienen que estar también revisando esas intenciones de país. Hoy en día, la pandemia ha generado grandes oportunidades para las transformaciones de esa visión educativa de país. También ha demostrado que no estamos preparadas para enfrentar los nuevos retos y desafíos de una sociedad científica tecnológica. Y ahora el sistema educativo tiene que replantearse. Ya no puede seguir con esta visión hecha desde lo presencial. Tiene que rediseñar este enfoque, esta prescripción nacional para que en estos procesos de programación se puedan generar aprendizajes significativos y el sujeto que aprende desde este espacio debe de tener las competencias, las habilidades y las destrezas para enfrentar esos desafíos que incluso la pandemia está colocando a las sociedades del mundo. Por lo tanto, todos estos elementos, Patricia, Donatila, están interconectados y las instituciones se están replanteando constantemente nuevas rutas a seguir, como lo ha hecho la Universidad Gerardo Barrio con esta maestría. Se preparó hacia los cambios y eso es lo importante. Se sabe que en esta visión de país, de la educación de país, hay muchos cambios que están aconteciendo en las sociedades, cambios vertiginosos que nos demandan nuevas rutas y nuevas oportunidades para desafiarlo. Es decir, vivimos en un mundo de incertidumbre, no sabemos lo que va a pasar, pero tenemos que crear condiciones para enfrentar esos desafíos. Y eso es lo que ha pasado aquí en El Salvador y está pasando con las instituciones que están desafiando esos procesos, ¿verdad? Entonces, sí, esta planificación pues está en constante cambio, ¿verdad? Y más en las instituciones de educación superior, más que en el propio sistema nacional, que todavía tiene algunas estructuras que están ancladas en un sistema más tradicional, más jerárquico, que no le permite interactuar y no le permite generar sus propios cambios hacia el interior, aun cuando la realidad educativa del país ya cambió y le genera muchos desafíos a este sistema educativo y uno de ellos es el rediseño del currículo y transformar este proceso educativo que se desarrolla en las escuelas o que se desarrolla en las universidades. Aquí es donde se materializa toda la filosofía, la epistemología y todas aquellas teorías psicológicas, sociológicas, antropológicas que ustedes ya vieron en el currículo, me imagino, y que son fundamentos para la materialización de estos procesos de enseñanza-aprendizaje. Hay una pregunta de Patricia que dice, ¿dónde se empieza el planeamiento? Aquí con este planeamiento de la educación de país. Es aquí donde se construye una filosofía. ¿Cuáles han sido las limitaciones en El Salvador? En El Salvador, y como en muchos países, es que aquí aparecen las grandes ideas de política educativa. En este nivel de planeamiento de país aparecen las políticas educativas. El problema es que las políticas son más de gobierno que políticas de Estado. El planeamiento educativo genera políticas de Estado para que éstas se puedan garantizar y sean sostenibles en el tiempo. Y además se le puedan generar los marcos jurídicos y los financiamientos, los presupuestos para la implementación de esas políticas de parte del Ministerio de Educación, del Sistema Educativo Nacional. Entonces, hay muchos elementos que hacen parte de esa reflexión que se puede hacer entrando a analizar cómo funciona cada uno de estos niveles de planeamiento y cómo estos inciden, cómo afectan los procesos de planificación operativas que se desarrollan en las instituciones, en la sala de aula.
¿verdad? Bueno, continuamos aquí. Interesantes las preguntas. ¿Qué es el programa de estudio? ¿Alguien me puede decir qué es el programa de estudio? ¿Cómo lo comprende? ¿Cómo lo definiría? ¿Están ahí conmigo? ¿Algún concepto sobre programa de estudio? Bueno, lo que yo entiendo sobre el programa de estudio es que es el instrumento donde vienen los lineamientos, los objetivos, ¿verdad? Los que tenemos que seguir, Sí, y la metodología que podemos usar para lo que es las clases, ¿verdad? sí, 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 claro. Son elementos de definición de programa. Veamos un concepto. Programa de estudio es un instrumento por medio del cual se articulan los objetivos, los contenidos, las actividades, los recursos, la evaluación, el tiempo y el espacio de la actividad docente de una determinada asignatura. Es decir, el programa es un instrumento que da cuenta de la visión global del plan de estudio. Y ese plan de estudio tiene a la base el currículo nacional. Tiene sus fundamentos en el currículo nacional. Entonces, este programa de estudio es un instrumento que da cuenta, ¿verdad? Cada uno de los programas dan cuenta de una visión global del plan de estudio. Y este programa opera en la realidad concreta del proceso educativo y del quehacer docente, es decir, un profesor cuando se le asigna una asignatura, cuando se le delega una asignatura, él tendrá que materializar ese programa, tiene que conocer el programa, dominar el programa y planificar en base al programa, porque ese es el instrumento para poder desarrollar su propia práctica docente. Es la materialización del currículo en aula. Entonces, es importante cuando vamos a implementar entonces ese programa, adaptarlo al contexto, volverlo flexible para poder hacer las readecuaciones necesarias. Hoy en día, por ejemplo, con todo el tema de la pandemia, sabemos que hay que hacer readecuaciones de metodología, de recursos, de tiempo, de espacio e incluso hasta de los contenidos. Hay que seleccionar y priorizar los contenidos, por supuesto, sobre la base de criterios técnicos, psicopedagógicos. Hay que hacer readecuación de contenido. No se pueden trabajar como estaban establecidos en un programa. Pues hay una diversidad de factores, por ejemplo, los que no tienen internet, los que no tienen una computadora, que solo trabaja con su celular, los que tienen que caminar distancias para ir a buscar la señal de internet. Es decir, hay una diversidad de factores que hoy en día están incidiendo en esa curva de los aprendizajes. Por lo tanto, debe ser un instrumento que sea flexible y que se adapte a los contextos. Podríamos definir un conjunto de habilidades y de competencia que queremos que logre el estudiante, pero si no tomamos en cuenta los factores del contexto, difícilmente vamos a lograr esas habilidades. Entonces, el programa es eso, es un instrumento que da cuenta de la visión global del plan de estudio, opera en una realidad concreta del proceso, en un aula, puede ser un aula virtual, presencial, semipresencial, se adapta a los contextos, depende del papel que juegue el profesor también para que pueda estar lo suficientemente apropiado programa actualizado para poder hacer las readecuaciones, ¿verdad? Y por supuesto,
el programa articula ese conjunto de componentes de los que hablamos del currículo, ¿verdad? Y claro, hay una diversidad de estructuras, digamos, de diseños. El Ministerio de Educación, desde sus planes de formación, tiene una estructura de cómo se diseñan los programas. Igual los programas por competencia en los primeros años en educación básica, que están diseñados por competencia y por disciplina. Y tiene cada uno su propio enfoque y las propias competencias que se van a generar. Entonces, cada institución adopta, de acuerdo a los avances y a la formación de su personal, distintos instrumentos y formas de organización de esos programas. Por ejemplo, que es el de la Universidad Gerardo Barrio, ellos presentan esta estructura, ¿verdad? El descriptor de la asignatura le llaman, y aquí va el nombre de la asignatura, los aspectos generales de esa asignatura, como por ejemplo los prerequisitos, el número de horas, las horas prácticas semanales, la duración del ciclo. Es decir, hay una serie de elementos que hacen parte de esos aspectos generales. También está la descripción de la asignatura. ¿En qué consiste esa asignatura? ¿De qué trata? La situación problemática. ¿Cuál es el punto de partida de esa ruta a seguir, de esa formación que van a recibir? ¿Cuál es la situación problemática que queremos enfrentar durante el proceso de formación? Y que, como bien decíamos con la frase, vamos a buscarle respuestas. Eso significa que la situación problemática me lleva a pensar que estoy partiendo de una concepción, de un enfoque educativo innovador, que no se centra en la transmisión de contenido, sino que está centrado en la resolución de situaciones problemáticas. Y por eso tiene en su estructura un punto de partida, la situación problemática que es con la que yo voy a abordar los contenidos. Luego, los contenidos de las asignaturas que están por unidades, ¿verdad? Bloques que están por unidades didácticas, las competencias generales de la asignatura, como también las competencias específicas, ¿verdad? Los objetivos de área de competencia, las competencias esperadas de la asignatura o unidades de competencia, y esto es importante, los elementos de competencia que están clasificados de desarrollo cognitivo, de desarrollo de habilidades, de desarrollo de actitudes y de valores. Esto es súper importante porque aquí, desde que ya lo vemos, nos da esa visión de innovación donde se está trabajando con la formación de un sujeto que va a permitirle desarrollar competencias para que éste enfrente los desafíos del campo laboral y el campo profesional y el campo personal con mejores condiciones para poder tomar decisiones y proponer alternativas, rutas de salida a las situaciones con las que se encuentra. Entonces, es una estructura bastante novedosa en términos de diseño, ¿verdad? De un programa de estudio, incluso el nombre de descriptor de la asignatura, ¿verdad? También tiene su propuesta metodológica que, como es obvio, en este proceso de necesitamos tener una metodología que me permita el desarrollo cognitivo, el desarrollo de las habilidades, el desarrollo de actitudes y valores. No es una metodología basada en la transmisión, sino una metodología interactiva de trabajo colaborativo y una metodología que me ayuda a crear proyectos, a resolver problemas y generar esas oportunidades para el desarrollo de estas competencias. Asimismo, la propuesta de evaluación y criterios de desempeño. Esta evaluación
igual tiene que ser coherente con la competencia y deben de haber criterios para su evaluación, deben de haber técnicas e instrumentos para hacer el proceso de la evaluación. Y por supuesto, los recursos de aprendizaje, las fuentes de información y materiales de apoyo que son claves para poder desarrollar este programa. Las fuentes de información, ¿verdad? ¿Cuáles son mis referencias teóricas que estoy utilizando y que me van a permitir desarrollar estos contenidos que tengo en esta unidad, ¿verdad? Entonces, esta es una estructura, digamos, básica. Podríamos encontrarnos con otras estructuras dependiendo de la institución con la que trabajamos, ¿verdad? Aquí dice una pregunta, dice Jennifer Guerrero, ¿cuál es la diferencia entre el plan y la programación? El plan hace parte de la programación, ¿verdad? La programación es un conjunto de niveles de planeamiento, lo vamos a ver más abajito, que nos van a permitir organizar todo el proceso educativo. Es decir, la programación es todo ese conjunto de acciones que nos van a permitir el logro de los objetivos o, en este caso, el logro de las competencias. Y tiene variados niveles de concreción. Lo vamos a ver posteriormente, Jennifer. Ahí nos encontramos con la programación y los procesos de planificación. Bueno, luego nos encontramos aquí con los contenidos, ¿verdad? Los objetivos del programa. Los objetivos del programa podemos encontrar variadas definiciones. Aquí hay algunos elementos claves. Son acciones educativas que se van a desarrollar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, son definidos como acciones. Los objetivos definidos como acciones. También son definidos como parámetros para evaluar los resultados y logros de los niveles educativos y de los aprendizajes. Parámetros, dice, para evaluar los resultados. Entonces, una vez se ejecutan esas acciones, entonces podemos evaluar cuál es el resultado que hemos logrado. En este caso, el logro de los niveles educativos y del aprendizaje. De igual manera, Zabalza nos dice, supone una primera clarificación de las intenciones educativas. Es decir, que los objetivos son para Zabalza las intenciones educativas o las intenciones de aprendizaje que estamos planteando en el programa y que nos van a permitir diseñar un conjunto de estrategias para poder lograr esas intenciones, para poder generar aprendizajes significativos en los estudiantes, indistintamente de cuál sea nuestra área de trabajo, nuestra área disciplinar, ¿verdad? En este caso. También los objetivos pueden clasificarse como objetivos generales, específicos y también educacionales. Estos objetivos específicos pueden ser, son abarcativos. Los objetivos generales son abarcativos. Ellos se pueden identificar, definir como unas metas también, que pueden ser cualitativas o cuantitativas. Asimismo, los objetivos específicos son puntuales, nos van a permitir el logro de los objetivos generales. Son concretos, son medibles, son evaluables, ¿verdad? Se puede valorar el nivel de cumplimiento. Y los objetivos educacionales son concretamente los que nos va a permitir desarrollar esas habilidades de competencia. Son más aplicados a los aprendizajes. Y estos están en relación con el tipo de programa con el que estemos trabajando, porque hay programas que son en base a competencias, hay programas que son en base a disciplinas, hay programas que son diseñados en base a objetivos.
Entonces, depende del modelo de programa y de enfoque con el que estemos trabajando, así serán diseñados esos objetivos. Es importante decir que estos se redactan con verbos en infinitivo, ¿verdad? Además, también tenemos objetivos que se pueden definir a través del saber, desde los pilares de la educación. Desde el saber, objetivos que ayuden a comprender, ¿verdad? Desde el saber hacer, objetivos que vayan orientados hacia la aplicación, al análisis y la aplicación para el desarrollo de habilidades y destrezas, pero también objetivos que vayan desde el saber ser y estar, que va a promover las actitudes que se van a ir desarrollando en el proceso de aprendizaje. Entonces, como decía, está relacionado con el enfoque con el que está diseñado el programa de estudio. Patricia me dice acá, ¿cómo distinguir qué modelo aplicar? Exactamente. Necesitamos revisar el programa. En principio necesitamos dominar los enfoques o modelos. Si son modelos en base a objetivo o son modelos disciplinares, es decir, solo se trabaja una disciplina, también si son modelos en base a competencia, necesitamos primero comprender esas teorías para cuando agarremos un programa, inmediatamente nos vamos a dar cuenta que es un programa en base a competencia, como la estructura que acabamos de ver. El ministerio propone programas en base a competencia, entonces nos vamos a encontrar con objetivos, aún sin estando los objetivos, desde el saber hacer, saber ser, pero no les colocan competencias, sino que objetivo general, objetivos específicos, y luego nos vamos a encontrar con los contenidos y están desglosados como contenidos conceptuales, procedimentales, actitudinales, y luego vamos a encontrar indicadores de logro y criterios de evaluación. La metodología, la evaluación, los recursos y las referencias bibliográficas. Entonces, son programas que están en base a competencia, sin embargo, aún todavía no materializan el enfoque como tal, ¿verdad? Pero un programa como el que tiene la UGB está muy explicitado en todos los niveles de competencia. Desde las competencias generales, específicas, los elementos de competencia, y no está en base a objetivos. Entonces, es importante esos elementos para distinguir un modelo de otro, conocer, comprender un poco las características que tiene cada modelo, lo que son en base a objetivos, en base a competencia, ¿verdad? Incluso si son disciplinares o son multidisciplinares, porque hay modelos interdisciplinares y multidisciplinares que están hechos en base a problemáticas, Entonces las características del programa cambian totalmente. Luego veremos ya algunos modelos. Cierro esta parte con las características que tienen los objetivos. Ellos tienen que ser explícitos. También los objetivos deben de ser precisos, tienen que ser relevantes porque están articulados a los niveles de aprendizaje que van a tener los estudiantes. También tienen que tener un tiempo, ¿verdad? No son permanentes para toda la vida, tienen un tiempo de ejecución, de realización esos objetivos. Tienen que ser alcanzables también. No vamos a colocarnos objetivos con metas largas o difíciles de lograr. Necesitamos que sean contextualizados y que sean objetivos, ¿verdad? También que sean observables, es decir,
No todos son observables, pero hay algunos objetivos que se pueden observar a partir de las habilidades, de lo que ellos construyen, diseñan, ¿verdad? Pero también desde lo que piensan, de cómo construyen su marco de referencia, ¿verdad? Cómo relacionan los conocimientos anteriores con los nuevos, cómo construyen sus propios modelos explicativos, ¿verdad? De un fenómeno específico para explicarlo. Entonces, los objetivos tienen que reunir esas características, ¿verdad? Bueno, por supuesto tienen que ser evaluables, ¿verdad? Tienen que ser evaluables. Bueno, entonces hasta ahí nos quedamos con los objetivos. Vamos entonces a revisar los contenidos. Aquí me dice Jennifer Guerrero una pregunta: ¿cuáles son los objetivos educacionales? Los objetivos educacionales son aquellos que son específicos y se delimitan para el proceso de aprendizaje, ¿verdad? Es decir, usted pone en el guión de clase, le puede poner objetivo de aprendizaje. En una sesión de clase pone cuál es su objetivo de aprendizaje. Claro, hay objetivos educacionales que están dentro de toda la línea educativa, ¿verdad? Pueden haber educacionales vinculados a programas, proyectos, proyectos complementarios que desarrollan en las escuelas o objetivos educacionales que están vinculados al diseño de propuestas, de innovación, a la formación de los profesores, al rediseño de los sistemas de evaluación. Todos esos son objetivos educacionales porque están en un campo amplio de la educación, son aplicables, se desarrollan y se buscan resultados en el campo educacional. Pero también hay objetivos que son muy específicos, que son precisos para los aprendizajes de los estudiantes, ¿verdad? Y podemos encontrarlos en una carta didáctica, en un guión de clase. Ahí encontramos objetivos de aprendizaje que son bastante específicos, ¿verdad? Y que no dejan de ser educacionales, por supuesto, están en un campo amplio de la educación y están como más intencionados, ¿verdad? A resolver situaciones, problemas específicos en materia educativa, desde los niveles macros del planeamiento hasta los niveles micros que son en el aula, ¿verdad? Que son en el aula, y cuando colocamos los de aprendizaje es porque estos están vinculados a los sujetos que aprenden, y esos sujetos que aprenden son los estudiantes. Entonces, por eso son los objetivos de aprendizaje, porque es donde se centran, ellos son el centro del proceso de aprendizaje, ¿verdad? Y están dirigidos hacia ellos, se construyen en función de sus necesidades de aprendizaje. Bueno, introduciéndonos al tema de los contenidos, tradicionalmente podemos pensar que los contenidos son un constructo de conocimiento que deben ser memorizados mecánicamente. Es decir, en un programa encontramos en X disciplina, por ejemplo, el programa de administración de empresa, o el programa de biología, o el programa de matemáticas, qué sé yo, cualquier disciplina, encontramos un constructo de contenidos y nos parece que eso es lo que deberíamos llamar contenido, pero es muy tradicional y entonces solo se transmiten esos contenidos en el aula, en cualquier modalidad, y los estudiantes memorizan mecánicamente, se les hace un examen y cada año es lo mismo. Entonces, esa es una forma de ver tradicionalmente los contenidos. Luego, igual puede haber una lista de temas que son transmitidos y que responden a una lógica formal deductiva, ¿verdad? Que llevan los programas, hay una secuenciación en cada grado, en cada nivel o modalidad, y hay una lógica formal que sigue en esos contenidos sin perder el nivel de jerarquización que tiene uno con otro. Entonces, también es considerado como una forma tradicional de ver los contenidos, ¿verdad? Como esa lista están distribuidos jerárquicamente, no se puede cambiar el orden de los contenidos, ¿verdad? Ya establecido.
También que son universales, ¿verdad? Los conocimientos de la ciencia son conocimientos como vistos como verdades absolutas, verdades inamovibles, y por lo tanto se convierten en conocimientos universales que deben ser abordados en las disciplinas, y esos están contenidos en lo que llamamos programas de estudio. Y por supuesto, los contenidos disciplinares, es decir, ninguna disciplina se relaciona con otro. Los contenidos son de una disciplina en particular. Matemática es matemática y ahí no hay otro contenido, solo los de la propia rama de la matemática, que están vinculados a la aritmética, a la geometría, a otras áreas, pero no están vinculados con otros conocimientos de otras ciencias. Entonces son disciplinares. Hoy en día los programas están evolucionando, ya no pueden ser solo disciplinares. ¿Por qué? Porque la realidad es compleja. La realidad es una totalidad integrada de elementos y factores contextuales, económicos, políticos, sociales, culturales, históricos, ambientales, y por lo tanto la realidad es una totalidad. Y los contenidos de las disciplinas deben de ayudarnos a entender esa realidad como totalidad. Por lo tanto, eso exige otra mirada de los contenidos. Y sí que están evolucionando mucho. Hay una evolución de cómo ir entendiendo y comprendiendo esos contenidos. Tenemos que, primero, ya no se entienden como constructos que deben ser transmitidos para ser memorizados y evaluados, sino que los aprendizajes deben ser, los contenidos son la instrucción que jalonea el desarrollo de la persona. Como dice Vygotsky, la instrucción jalonea el desarrollo de la persona, porque esta persona, si bien es cierto, aprende individualmente a partir de procesos biológicos, como lo especifica bien Piaget. Sin embargo, esta persona socialmente y culturalmente aprende interactuando, como dice Vygotsky. El aprendizaje es sociocultural, dice Vygotsky. Por lo tanto, las personas en ese mundo sociocultural tienen otras oportunidades para aprender. La escuela, el aula, la universidad no son las únicas fuentes de información que están llegando hacia el sujeto, sino son todas las dimensiones del entorno en el que él se desenvuelve, donde aparecen esas necesidades de información, esas informaciones que él a través de su sentido puede organizar, puede procesar, las incorpora a través de sus sentidos, las organiza, las procesa en su cerebro. Él accesa a un mundo de informaciones en Internet, ¿verdad? Navega en la nube y se encuentra con una diversidad de información que cambia sus propias maneras de ver la vida y del mundo, cambia sus interacciones, construye percepciones de la realidad diferentes, hasta virtuales y de otro tipo. Entonces, significa de que los contenidos no pueden quedarse así como establecidos o enlatados, sino que esos deben de ir evolucionando y deben ser esa instrucción que ayuda y jalonea el desarrollo del sujeto. Están pensados en las posibilidades de ese sujeto que piensa, que construye, que elabora, que diseña, que no solo memoriza, ¿verdad? A través de la repetición, sino él memoriza producto del análisis, de la comprensión, de la aplicación. Es ir mucho más allá que el propio hecho de transmitir los contenidos. Debe de aprender a aplicar, analizar y aplicar, pasando primero por el primer nivel de comprensión de los contenidos para poder llegar a la aplicación. Entonces, es valioso todos estos avances que han habido en materia de evolución de cómo entender los contenidos. Asimismo, hay modelos de cómo se han venido tratando los contenidos. Por ejemplo, Chiro
Michiro nos propone unos modelos que nos ayudan a reflexionar un poco sobre con eso de los contenidos tradicionales y su forma de cómo han ido evolucionando, ¿verdad? Por ejemplo, este contenido centrado en la disciplina. Esto son exigidos desde un programa, es decir, son rigurosamente planteados en un programa. Y sus formas de evaluación exigen la adquisición de esos conocimientos que han sido transmitidos y deben ser evaluados producto de la memorización y la repetición. Esos resultados que se generan de estos contenidos, de ese programa disciplinar, deben ser tangibles y deben ser observables y deben ser medibles. Eso nos indica que es un enfoque tradicional, es un enfoque educativo conductista, ¿verdad? Cuando damos esas características es que es un enfoque conductista. Es decir, el programa está hecho en base a la observación de conductas observables, medibles y tangibles, ¿verdad? Y por lo tanto, el programa debe solo transmitir conocimientos. Luego aparece un nuevo modelo que es centrado en el alumno. Este modelo centrado en el alumno es interesante, sin embargo necesita más trabajo. Centrado en los intereses y necesidades espontáneas de los alumnos. Estas necesidades e intereses espontáneos se producen en el aula, se generan desde el aula, son facilitados desde el profesor y ahí van apareciendo las necesidades de aprendizaje. Ahí surgen los contenidos como resultado de las problemáticas que van planteando los estudiantes. Entonces, son contenidos contextualizados, ¿verdad? Y quieren provocar esa autorrealización. El currículo, entonces, el programa es autoorganizado. No pasan primero por una prescripción institucional, sino se generan desde el espacio áulico para promover la autonomía del propio estudiante y la autogestión del conocimiento desde las necesidades, desde el contexto inmediato de los estudiantes. Es interesante, ¿verdad? Luego tenemos el modelo crítico. En el modelo crítico, aquí los contenidos tienen una función social. Los contenidos se extraen de la realidad. Los temas son los problemas de la realidad. Y se construye el programa a partir de esas realidades en las cuales viven los estudiantes. Es contextualizado. Hay un análisis crítico de la realidad para poder identificar los temas clave. ¿Por qué? Porque estos contenidos tienen que ser aplicados. Eso significa que debe de generar transformaciones en la realidad inmediata de los estudiantes, en la realidad social. Aquí encontramos algunos autores que apoyaban este modelo crítico, por ejemplo, Paulo Freire, Makarenko, Gramsci, son algunos de los autores que ellos han creado grandes propuestas educativas, grandes teorías que sirvieron en toda la evolución de los enfoques pedagógicos y educativos en el mundo. Paulo Freire aportó mucho en su propuesta educativa, desde una pedagogía liberadora, desde una pedagogía de la autonomía, de la pedagogía de la autonomía. Entonces, está más vinculado a la construcción de problemáticas desde esa realidad que es compleja y diversa. Ahí aparecían como grandes temas los problemas económicos, políticos, sociales, culturales e históricos, como problemas, ¿verdad?, de la realidad compleja.
Y luego nos encontramos con esta tecnología funcional, ¿verdad? Que es un modelo de contenido centrado en la metodología y la... Es decir, este modelo quiere romper con el hecho de la transmisión de los contenidos y romper un poco con el papel del profesor como transmisor. Y quiere colocar al estudiante en el proceso y para ello necesita, dice, no solo trabajar en el qué enseñar, que es el contenido, sino en el cómo enseñar, que está relacionado con las estrategias y las técnicas que se van a desarrollar para que se puedan aprender esos contenidos. Entonces, se centra más en una educación que sea eficaz, que tenga los recursos necesarios para poder lograr los objetivos educacionales. Entonces, bueno, nos encontramos en la historia con varios modelos que han servido para el tratamiento de los contenidos. Y hoy en día tenemos una nueva categorización, ¿verdad? Es la categorización de los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Entonces, en esos contenidos conceptuales y procedimentales, tenemos varios autores que han venido colaborando con ello. Es, por ejemplo, César Cole, es uno de los constructores de la teoría del enfoque constructivista y ha venido aportando a Absuber. También ha sido otro de los autores que ha ido construyendo. Díaz Barrigas, un español, profesor, investigador, también ha hecho muchos aportes en la construcción de este proceso. Entonces nos habla de las categorías que es el conocer. Y en el conocer vamos a encontrar los contenidos entonces factuales, es decir, aquellos contenidos, aquellos hechos, ¿verdad? Aquellos datos que nos ayudan a la comprensión. Significa que en un tratamiento de contenido tradicional se queda en este nivel, en el nivel de los contenidos factuales, aprendiendo nomenclaturas, aprendiendo las capitales del mundo, ¿verdad? Aprendiendo una serie de datos que no es malo, sino es que estos no tienen mucha aplicabilidad con la realidad. Entonces, necesita trabajar en la comprensión de contenidos conceptuales también. No solo conocer datos, ¿verdad? Y datos y números, sino hay que comprender los contenidos conceptuales. Hay que comprender los conceptos, los principios y las explicaciones subyacentes en los contenidos y que son la posibilidad de construir significados. Es decir, no hay construcción de significado si estos contenidos no son comprendidos, porque este es un proceso psicológico superior que hay que desarrollar, hay que comprender estos contenidos conceptuales. Leyes, teorías, enfoques, principios, explicaciones, modelos teóricos, todos los modelos de diseño de objetivos, los modelos curriculares, los modelos epistemológicos, es decir, hay que comprender el contenido conceptual, pero también nos dicen Díaz Barriga que no podemos quedarnos solo con este nivel de comprensión, sino que hay que ir al nivel procedimental, al nivel del análisis y la aplicación de esos contenidos. Y eso significa desarrollar un conjunto de habilidades que van a permitir al sujeto, una vez haya comprendido el conocimiento, poder entonces desarrollar, va a poder elaborar, construir
va a poder, si fuese en el nivel de aplicación, él tendría que tomar decisiones, solucionar problemas, tendría que inventar, indagar, experimentar, diseñar presentaciones audiovisuales, crear planificaciones didácticas, seleccionar métodos y técnicas apropiadas a la disciplina con la que va a trabajar, deberá de hacer lecturas y demostrar, ¿verdad?, la aplicabilidad de las teorías, es decir, solo el nivel de la aplicación es súper importante. No digamos ya en el nivel de análisis, que aquí él tiene que aprender a comparar una teoría con otra. Tiene que aprender a identificar semejanzas y diferencias en el proceso. Tiene que aprender a clasificar, a hacer procesos de abstracción, explicar la relación entre una cosa y otra. Tiene que razonar, tiene que fundamentar, tiene que hacer inferencias, tiene que fundamentar sus propias opiniones, sus propias experiencias. Quiere decir que el análisis, la aplicación, son lo que le dan el verdadero sentido a la comprensión del contenido. Solo con este nivel nos quedamos en una forma tradicional de aprender. Y aquí esto nos permite entrar en un mundo de el desarrollo de las habilidades. Y el otro nivel es el actitudinal, que significa evaluar y valorar los conocimientos o esos contenidos actitudinales. Y esas actitudes nosotros las podemos clasificar en 3 niveles. Pueden ser, por ejemplo, actitudes de pensamiento crítico, donde él muestra disposición, él busca la mejora de la calidad constantemente, pues él asume una postura crítica, él es preciso, claro, establece relaciones de objetividad en sus planteamientos. Y hay otro nivel que es el de pensamiento creativo. Él es imaginativo, él explora, él construye, pero desde una posición creativa. Es autodidacta, es autónomo, propone sus propias ideas, él se interesa, él le gusta descubrir, explorar para poder asumir su propia postura crítica. Y también es capaz de autorregularse, ¿verdad? Es decir, él asume sus posturas críticas con tolerancia, con imparcialidad, respeta las opiniones de los demás, responde de manera apropiada, es decir, es honesto, es auténtico. Ahí encontramos una diversidad de aspectos que necesitamos trabajar en estos contenidos. Entonces, en esta nueva categorización nos encontramos hoy en día que son más actualizadas y hacen innovaciones importantes que van a permitir la formación de un sujeto nuevo, un sujeto que aprende, que construye, que asume compromiso social. Es un sujeto entonces que va a experimentar cambios en el plano personal, en el plano familiar y en el plano social. Entonces, son factores claves para la construcción. Zavala nos dice que es necesario revisar algunas características en los contenidos. Por ejemplo, los contenidos deben ser claros, deben estar bien organizados, deben ser relevantes para el estudiante, para despertar ese interés, debe ser consecuente con los conocimientos previos, es decir, siempre hay un punto de partida de los estudiantes que es lo que le llama la atención, lo que le motiva a aprender nuevas cosas. También la conectividad, los contenidos no deben de estar desconectados de una disciplina
disciplina y otra. Una le sirve de instrumento de conocimiento a la otra para poder explicar, escribir, argumentar el estudio de un fenómeno específico. Debe haber suficiente interacción entre los contenidos, reconstrucción de los aprendizajes. No solamente es transmitir, sino hay que reconstruir y reaprender de esos conocimientos. Debe mantenerse una actitud positiva y la aplicabilidad que eso debe de tener, ¿verdad? Son como algunos elementos que le dan significatividad a los contenidos. Bueno, y luego entramos acá con la aplicación del programa. Aquí dice Jennifer, si no se enfoca en la educación con los contenidos actitudinales, estamos formando profesionales tiranos y egoístas. Exactamente, es decir, si no trabajamos con el tema de la actitud, formamos sujetos individualistas, egocéntricos, y bueno, jamás van a hacer trabajo cooperativo, colaborativo, no va a haber una práctica de valores socialmente afectivos y efectivos que permita la construcción de una nueva cultura en la sociedad, de nuevas relaciones sociales positivas para un entorno más seguro, más democrático, más respetuoso, incluso con la naturaleza y el medio ambiente. Entonces, los contenidos actitudinales son claves para la formación del sujeto, ¿verdad? Un sujeto más coherente, más armónico, ¿verdad? Y con mejores condiciones para relacionarse con los suyos, ¿verdad? Con las unas y los otros y construir mundos diferentes, ¿verdad? Bueno, tenemos entonces la aplicación del programa. Esto lo vamos a ir profundizando en otros momentos. En la unidad 2 vamos a profundizar ya con estos niveles de concreción. El programa se ejecuta, se concretiza producto de varios niveles de planificación, ¿verdad? Entonces tenemos el plan anual que se diseña a partir de la materia o asignatura o escritor que tengamos. Elaboramos un plan anual, ¿verdad? De la asignatura. Cada institución tiene un formato, ¿verdad? Ese formato tiene componentes con los cuales se hace el diseño y siempre vamos a visualizar los componentes del currículo en esa planificación anual. Además, está la jornalización, ¿verdad? Que es donde vamos a organizar nuestras sesiones, nuestros contenidos en los tiempos que se nos asignan en el ciclo, por ejemplo, o organizando los tiempos por cada unidad o bloque de contenido que tiene ese programa, ¿verdad? Pero es una jornalización de todo el programa para visualizar el tiempo y cómo vamos a ir organizando los contenidos y el desarrollo de esos elementos de competencia en cada momento, ¿verdad? Este puede ser anual o de ciclo, ¿verdad? También el plan de unidad didáctica que tiene a la base el programa y por supuesto la jornalización, ¿verdad? Aquí organizamos cada una de las unidades didácticas o si son bloques, o son programas, o son bloques de contenido o problemáticas, depende de la modalidad de programa con el que estemos trabajando, ¿verdad? Entonces, se organiza el plan de unidad didáctica, la planeación de clase o plan diario, ¿verdad? Que es cómo organizamos nuestras sesiones diarias, nuestra agenda de trabajo, y los planes de comité, que son planes de acciones complementarias que realizan las escuelas o las instituciones para echar a andar sus propias política educativa institucional, ¿verdad? Entonces, este nivel de concreción lo vamos a ver más detalladamente en la unidad 2 porque está vinculado a todo el proceso de planificación didáctica, ¿verdad? Y bueno, cerramos con esta parte aquí que solo es más descriptiva, esperando profundizarla. Y de igual manera voy a hacer mención de algunos elementos claves de la metodología
la cual nos aparece como contenido también en la unidad 2 y vamos a ir profundizando, ¿verdad? En este caso solo voy a mencionar algunas características que tiene el componente metodológico en el programa de. Por un lado podemos hablar de la metodología. Hoy está cambiando los nuevos entornos de aprendizaje y las nuevas realidades educativas y tecnológicas exigen mejores resultados académicos. Entonces, esas condiciones del contexto educativo tecnológico hoy exigen el rediseño de nuestra metodología de trabajo. Quiere decir que hay que trabajar nuevas estrategias, nuevas técnicas que faciliten los procesos de aprendizaje. También se puede definir como un conjunto de estrategias, técnicas, procedimientos didácticos que facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje. Facilitan la división del trabajo docente y estudiante, es decir, que hay una distribución de roles, ¿verdad? Y de actividades que permiten que el profesor se convierta en un facilitador, en un guía del proceso y el estudiante tenga la autonomía para desarrollar sus propias actividades también. Por supuesto, el profesor tiene que organizar y planificar todo el proceso y generar las condiciones para que el estudiante tenga la posibilidad de diseñar sus propios procesos. La metodología son variadas y dan respuesta a necesidades de aprendizaje, como por ejemplo, cómo aprendo, cómo se aprende, cómo se enseña. Sobre esa base hay que definir entonces la metodología y aquí encontramos también que esta metodología se sustenta en principios teóricos y enfoque. Es decir, no es lo mismo un enfoque tradicional, un enfoque conductista, un enfoque desde las teorías críticas o un enfoque basado en competencias. Cada uno de ellos nos muestra unos principios teóricos que nos remiten a repensar y rediseñar la metodología. No podemos trabajar las mismas técnicas y estrategias de manera similar en todos los enfoques, sino cada uno de ellos sustentan una manera distinta de cómo trabajarla. Y por supuesto, la metodología facilita los aprendizajes conceptuales, procedimentales y actitudinales. Las categorías que vimos anteriormente de contenidos deben de tener una metodología que ayude a trabajar esos tres tipos de contenido o metodologías que ayuden a trabajar las competencias. Bueno, llegamos a esta fase, consulta sobre el tema o actividades. Hemos ido respondiendo algunas preguntas que han surgido en la marcha. Ha sido interesante que vayamos en la marcha respondiéndolas. No sé si ustedes tienen algún comentario, alguna otra pregunta. Pueden habilitar micrófono para hacerla, ¿verdad? Bueno, no tenemos preguntas. Vamos a pasar entonces a la evaluación. Para la evaluación, el nombre de la actividad de evaluación es Debatiendo sobre el programa. Ustedes tienen 3 evaluaciones. Hay la evaluación diagnóstica, la evaluación que es la evaluación formativa no calificable, ¿verdad? Entonces, y la tercera que es esta, debatiendo sobre programas, ¿verdad? Para la realización de esta actividad, ustedes tienen que darle una lectura a toda esta instruccional de evaluación. Van a encontrar todos los criterios que se van a evaluar. Hay un criterio que me gustaría que le pusieran atención, son los criterios a participantes y aportes con fundamento. Eso es importante porque depende, a la hora de evaluar ese criterio, depende cómo es que usted
cómo usted está trabajando, cómo usted está aportando en el trabajo del grupo, ahí le piden 3 aportaciones mínimas y algunas veces solo se da 1 o 2, entonces hay que tomar en cuenta bien ese criterio. Rafael Moreira dice, tengo una consulta sobre los grupos para la participación virtual. En mi caso, yo trabajo hasta ciertas horas y hay veces que no puedo llegar a tiempo a la clase virtual. En el caso que a mí me toque participación, si no participo, ¿afectaría mi nota? Claro que no, no afectaría porque usted nos está planteando una situación que le está afectando, ¿verdad? Entonces, ahí somos pertinentes, somos coherentes con eso. Si hay una situación en particular que a usted le afecta, usted solo puede comentarla y ya se verá en otro momento si es posible que pueda participar, ¿verdad? Pero en ningún momento le afecta, ¿verdad? Tomamos en cuenta esas necesidades o situaciones que son propias de ustedes, ¿verdad? Entonces, sí, no hay problema con eso. Bueno, entonces, para ir cerrando, que ya se nos va llegando las 9, decirles que ahí hay un control de lectura, ¿verdad? Y hay una guía que tiene un conjunto de indicaciones que ustedes deben de seguir para poder trabajar. Entonces, ustedes ahí van a seleccionar 3 temas, les aparece una lista de temas, ustedes van a seleccionar 3 temas, van a buscarlos en internet y van a poder hacer un análisis de esos 3 temas y van a colocar esos 3 grandes aportes ahí en ese foro. Entonces, es importante leer bien las indicaciones, ¿verdad? Tomar en cuenta los aportes de sus compañeros. Hay que, pues, colocar contrapuntos, comentarios a los compañeros para poder realizar esa tarea, ¿verdad? Entonces, tome en cuenta la guía, haga la lectura minuciosa de la guía para que usted pueda trabajarla, ¿verdad? Esas son las sugerencias para la evaluación. Bueno, y cerramos aquí solo recordándoles que voy a recordar Jonathan Josué Amaya Méndez, Eric Esaú Andrade Flores, Donatila Argueta Maya, Eldi Josué Argueta, ellos nos van a hacer la retroalimentación de esta jornada. Van a seleccionar los puntos claves que hemos dado y van a hacer una retroalimentación y le va a servir a todo el grupo, ¿verdad? Para recordar y afianzar aspectos que hemos abordado en esta sesión. Y también a Luis Ángel Avilés, Francisca Emilia, Nelson Stanley, Milton Daniel, también le recordamos que ellos tienen el microtema. Quiere decir que hay que ir a la unidad 2, en el contenido 2.9, van a leer lo que está relacionado con metodología, ustedes se lo distribuyen y van a tener un espacio para compartirlo acá. Y ahí vamos a ir entrelazando los temas, ¿verdad? Así que ustedes van a leerlo, se comunican entre sí y en 10 minutos nos proponen las ideas claves de ese tema de metodología. Eso es para recordarles e ir cerrando. Aquí dice una duda, doctora, ¿los aportes tienen un mínimo de palabras? Dice Catherine. Bueno, los aportes para cada compañero no, pero en el caso de los textos que usted va a leer y va a hacer sus propios aportes individuales en la tarea, puede considerar unas 500 palabras como máximo y unas 300 como mínimo, ¿verdad? Para que usted pueda aportar sobre los 3 temas que le pide el debate sobre programa. Usted va a seleccionar 3 temas que están en la lista en el control de lectura y tiene que fundamentarlo. Tiene que poner las citas textuales, las citas teóricas, siguiendo el sistema APA, ¿verdad? Y va a ir construyendo sus propias aportaciones. El 70% son aportaciones suyas y el 30% son
referencias teóricas que usted ha encontrado sobre los 3 temas que ha seleccionado para trabajar. Bueno, entonces quedamos así. Fue un gusto, un placer poder estar con ustedes. Gracias por sus participaciones, han sido interesantes. Les felicito por eso, por haber interactuado. Esperamos que en la próxima sesión igual puedan tener ese espacio para poder participar y aportar desde sus experiencias a esta clase en vivo. Feliz noche para todos. Feliz descanso.